Vamos comenzando y recapitulando. Empezamos nuestra segunda parte del curso donde empezamos a hablar sobre estándares intelectuales. Bien. Y eso fue a partir de la semana 4, la semana pasada. Empezamos a tocar, por ejemplo, hablar sobre lo que algunos llaman conspiraciones, supuestas conspiraciones para engañarnos. Hablamos de ellas, 3 ejemplos de ellas, y la semana pasada la cerramos tocando el tema de ciencias paranormales. Sí, ¿verdad? Fue eso lo que hicimos, fue eso lo que hablamos. Ya está ahí la grabación de la sesión anterior. Hoy vamos a hablar de otro concepto al que se le suele llamar medicinas alternativas. Y lo he ilustrado con estas dos imágenes. Esta de una cita citando un documental elaborado, escrito y presentado por Richard Dawkins, Los enemigos de la razón, sería el título en español, en 2 episodios. El segundo titulado Los irracionales servicios de salud. Trata específicamente sobre los servicios de salud en Gran Bretaña, el documental, pero lo interesante es que podría ir más allá. Y lo acompañé con esta referencia del diccionario de la Real Academia Española. Ahorita vamos a ver por qué. Bien. Lo mismo lo puse en Twitter. Aquí está. Es el tema de hoy. Introducción al pensamiento crítico, medicinas alternativas de curanderos a la dimensión cuántica. Con la misma imagen de Richard Dawkins en este documental. Bien, pues vayamos entrando en materia, llamando a la presentación. 8ª sesión, tema medicinas alternativas. Incluso le puse medicinas entre comillas. ¿Y por qué de curanderos a la medicina cuántica? Hablando de medicina, curanderos. Fue por eso que puse lo que define la Real Academia Española de la lengua española. Medicina. Y dice de latín medicina, femenino. Hay 2 acepciones, 1 y 2. Femenina, conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas, y en su caso a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Hay una segunda sección que se refiere a medicamento. La segunda medicina también es un medicamento. Abajo vienen algunas acepciones de términos compuestos, como medicina intensiva, parte de la medicina referente a la vigilancia, tratamiento de aquellos enfermos que por su gravedad requieren atención inmediata y constante. Eso sería la medicina intensiva. Abajo viene medicina legal, pero como esto es la captura de la imagen, no es la página, la pueden consultar ustedes en internet, el sitio de la Real Academia, y está el acceso al diccionario. Entonces habla de medicina legal, que es la medicina relacionada con los aspectos respecto al derecho humano, la legislación de la medicina y de hecho cómo se usa la medicina para aspectos como la determinación de la causa de una persona, de la muerte de una persona, que sería la medicina forense. En México le llaman, por cierto, medicina legista.
Me dice una amiga que porque el médico legista llega y ve así de lejos qué es lo que hay ahí. No, legista se refiere también a legal, términos legales. Me llama la atención que se refiere la definición de la Real Academia a conjunto de conocimientos en diagnóstico de enfermedades humanas. Entonces, cuando se habla de medicina, se refiere estrictamente a humanos. Los humanos, hemos visto, son los organismos, y quizá habría que extendernos un poco más allá. Enfermedades humanas, tendríamos que buscar la definición de qué es una enfermedad. Otra forma en la que quienes se dedican a la medicina, que son los médicos, se refieren a ella como una actividad en la que su función es restringir la salud de las personas, el estado de salud de las personas. El estado de salud incluso ha ido modificándose el concepto del mismo. En la década de los 30, un médico, que por cierto recibió el premio Nobel de Medicina en aquella época, Alexis Carrel, él aludía al estado de salud como el estado de homeostasis de las personas o de los organismos. La homeostasia sería el estado homogéneo o de equilibrio. Que por cierto, el concepto de equilibrio en términos de los seres vivos también ha evolucionado, se ha ido modificando con el tiempo. El concepto de equilibrio parte de la física. Un objeto en equilibrio es aquel que está con fuerzas de magnitudes similares en direcciones contrarias, de modo que el objeto no se ve perturbado en su estado por alguna de esas fuerzas. Por ejemplo, ya me paré en un solo pie y estoy en equilibrio, aunque mi pie está moviéndose para que me mantenga yo en esa posición y no cambie mi estado de equilibrio a un estado de equilibrio más horizontal en el piso. La fuerza de gravedad que se ejerce sobre mi cuerpo busca de alguna manera modificarlo, y si cuando yo camino, estoy modificando de hecho las fuerzas que actúan sobre mi cuerpo, y debo entonces ajustar mi equilibrio para no caer. Eso estamos hablando del equilibrio mecánico. En el caso, por ejemplo, estaremos hablando de algo que no cambia, algo que se queda estable. Algo similar se entiende en el equilibrio químico. Ya cuando una reacción no cambia, está en equilibrio. Pero ahora sabemos en química que aun cuando aparentemente no cambian las cosas en un reactor, en una reacción química, pues a escala muy pequeña, a escala de molecular, a escala de los átomos y las moléculas siguen cambiando, y por eso el concepto de equilibrio químico hoy en día se define como las velocidades la velocidad de la formación del producto y de la formación de los reactivos originales son iguales. Decimos que las velocidades de la reacción en ambos sentidos son iguales. En ese caso la reacción está en equilibrio. Si las velocidades cambian, entonces la reacción se desequilibra y se estará formando más producto o estará regresándose a formar más reactivo original. Entonces ahí es un equilibrio muy chistoso porque sí está cambiando. Cambian las moléculas pero a velocidades iguales, entonces no hay un cambio aparente. Y hablando de la salud o de la salud humana, del estado de homeostasis, en bioquímica hoy en día hablamos de un equilibrio dinámico. Los sistemas bioquímicos, los sistemas biológicos están cambiando constantemente, pero se mantienen en un equilibrio aparente. Hablamos de un equilibrio dinámico. De hecho, hablamos más que de un equilibrio o de la antigua homeostasia de la que hablaba Alexis Carrel hace 80 años. Hoy en día se habla de más bien un estado estacionario, más que de equilibrio. Okay. Regresando al concepto de salud, pues es un poco esto: los médicos buscan que las personas regresen a su estado de homeostasia, de equilibrio o de estado estacionario en cuanto a su
funcionamiento normal. Es lo que hacen, lo que buscan los médicos. Y eso no es algo nuevo. No sabemos cuándo, realmente no sabemos cuándo, los humanos son conscientes de ello y de que de alguna manera pueden intervenir en el mantener el estado de salud de las personas. Hoy en día encontramos, incluso en grupos humanos todavía apegados a tradiciones más antiguas que estos tiempos, la práctica de actividades por medio de las cuales se busca mantener la salud o recuperarla. Por ejemplo, se llegó a desarrollar el concepto de los médicos o curanderos, aquel curandero es el que cura la enfermedad de las personas. De ahí el término curandero, que es el que cura para regresar al estado de salud a la persona. Ya más, digamos, en sociedades humanas más desarrolladas, ya las que reconocemos como civilizaciones, incluso tal vez los sumerios, tenían también prácticas médicas. La pregunta era cómo le hacían para buscar regresar al estado de salud. Sugiero que te cambies de lugar. Tal vez todavía. Ahí está siguiendo. Y afortunadamente la visión es un fenómeno angular. Se alcanza a ver allá atrás, ¿verdad? Más atrás. No trajo sombrero, el sombrero lo traje yo. Acá está. Trae sombrero como tal vez. Es más que solo parece tocado. Hay ya descripciones escritas que podemos interpretar de manera más fiel, en las cuales algunas personas en algunas sociedades hablaban de restablecer la salud de la gente en esas sociedades, como puede ser la sociedad china. Es de las que tienen una descripción de actividades para establecer la salud de la gente de mayor antigüedad. Parte de esos conocimientos y prácticas se perdieron con el tiempo y otras se fueron dejando, quizá porque no funcionaban como la gente pensaba. Si no funciona, ¿para qué lo usas? Mejor cámbialo. Es algo que hemos aprendido de manera empírica. Cuando algo funciona, pues lo seguimos usando. Lo hemos aprendido de manera empírica. Si funciona y no está descompuesto, ¿para qué lo arreglas? Lo hemos aprendido también de manera empírica. Si trabajan los ingenieros, los administradores lo que hacen es cambiarlo aunque funcione. ¿Para qué? Para generar un nuevo mercado. Bien. La imagen que tenemos del lado izquierdo es una imagen entre la Edad Media y el Renacimiento europeo, donde se ve ahí un médico que aparentemente está tratando de establecer la salud del paciente. No sabemos si el paciente es así a causa del médico. Si algunos tratamientos médicos en la historia, más que buscar establecer la salud, bueno, buscaban establecer la salud, pero más que conseguirlo, lo que conseguían era que la persona no se volviera a enfermar, nunca más. Como tratamiento con sanguijuelas. No, ya muerto no te enfermas. Sí, se usaban prácticas como sangrías, como sanguijuelas, infusión, se les daban a beber infusiones que si no los curaban los mataban. Este ya es más reciente, esto es aparentemente a finales del siglo XIX. En la época en la cual, bueno, sobre todo la medicina se vuelve una práctica muy necesaria, por ejemplo, durante conflictos humanos, conflictos bélicos, guerras. Es quizá este tipo de actividades las que más han acelerado los avances y los retrocesos en la medicina.
Hay muchos conocimientos que adquirieron durante, por ejemplo, la guerra de secesión en los Estados Unidos, durante la guerra franco-prusiana, durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial se implementaron técnicas médicas que hoy en día son comunes. Algunas eran muy salvajes. Me parecía que la gente se moría más fácilmente por el tratamiento médico que por la pura enfermedad. Y de esa manera algunos médicos buscaban algunas otras formas diferentes con las cuales se tratara de restablecer la salud sin dañar más a la gente. Finalmente, hablamos de la química. Hemos reconocido que los organismos, los seres vivos, eso se logró precisamente a raíz de los estudios médicos en el siglo XIX, junto con el desarrollo de la química a partir de los trabajos de Frederick Boyle y los químicos del siglo XIX. Muchas sustancias que se extraían de las heridas de los soldados dieron lugar, por ejemplo, al descubrimiento de biomoléculas como los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se aislaron por primera vez de las muestras de tejidos extraídos de heridas infectadas en soldados en combate, en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Se observaba ya en el microscopio que había células en el tejido infectado que tenían los núcleos crecidos. Se separaban los núcleos y se encontraba que había una gran concentración de sustancias ácidas. Por eso se llamaban a esos ácidos nucleicos. Después se caracterizaron químicamente, se encontró que no solamente tenían caracteres ácidos, sino tenían la composición, estaban compuestos por azúcares y por compuestos nitrogenados, que es lo que hoy en día sabemos que están formados los ácidos nucleicos. El ADN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico están formados por una unidad de azúcar, por una unidad de bases púricas o pirimídicas y un grupo fosfato, que es el que le daba el carácter ácido, un grupo ácido fosfórico. Y por eso es que los ácidos nucleicos se llaman ácidos nucleicos, porque se trajeron de los núcleos de células de heridas infectadas. Así como se descubrió la presencia de azúcares, de otros compuestos nitrogenados, aminas químicamente, ácidos grasos, etc. Y con el tiempo se encontró cuál era la función que cumplían los organismos. De hecho, desde el siglo XIX, con los trabajos de Ringer, entre otros, se pudo empezar a entender el papel de las sustancias salinas, minerales, alcalinas, sales de sodio, sales de potasio, como el cloruro de sodio, como el cloruro de potasio, el mismo cloruro de litio, que tienen funciones en los organismos. A esas sustancias se le llaman en solución, las sales en solución se llaman electrolitos. Son soluciones electrolíticas y tienen función biológica. Y sí, efectivamente, se ha confirmado mediante estudios científicos que son indispensables para la bulimia, es decir, para mantener el volumen de los fluidos biológicos. La pérdida de estas sales, de estos electrolitos, es la que realmente es la causante de la deshidratación de la gente, más que la pérdida de agua per se. La gente pierde agua cuando suda. Si ustedes prueban el sudor de una persona, ustedes mismos, ¿no? No se han chipado cuando después están, estoy saladito. Es porque están perdiendo agua con sales. Lo que afecta a la salud es la pérdida de las sales más que la pérdida de agua. La pérdida de agua se puede llevar a una pérdida de volumen, por ejemplo, de plasma. Literalmente la sangre se les hace atole. Entonces, aquel que tiene sangre de atole no es que es estoico y aguanta las situaciones difíciles sin quebrarse, sino es aquel que ha perdido mucha agua y si le hace la sangre de atole no puede hacer.
Es peligroso. Puede haber fallas cardíacas que pueden ser letales. Como la típica frase, no te rindas. Sí, bueno, hace poco en Facebook ahí puso un video de una corredora en el primer maratón olímpico femenino, creo que fue en la de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por ahí, en la que una corredora suiza llegó al final de la carrera, a los 42 kilómetros, casi desmayada, pero no se caía. Eso era lo malo, que no se caía. Entonces, al no caerse, los jueces no podían intervenir, ni los servicios médicos podían intervenir en ella, a menos que ella lo solicitara. Estaba tan ida la dama que no lo solicitaba. En cuanto cruzó la línea de meta, se derrumbó y entonces ya la detuvieron. La atendieron y se observó que estaba gravemente deshidratada. Hace poco alguien lo puso en Facebook como que no te rindas, llega al final, sí, muérete en el camino. El problema es que puso en riesgo su salud, al riesgo de poder tener una falla cardíaca que pudiera provocar la muerte. Entonces, ahí hubo una discusión típica de Facebook. Decía, no, pues sí, que no se rinda, es que depende de uno decide hasta dónde llega. Bueno, pues muérete si quieres. Y alguien citó incluso, no, es esto, como los montañistas que han subido a Everest, mueren en el esfuerzo. Sí, el camino de Everest es un panteón. Es un aspecto del cual hablaremos después. Sí, es que, bueno, dicen que el discurso deportivo de la siempre más, siempre exige que más es realmente muy poco crítico. Ya hablaremos de ello, como lo digo, porque sí es importante hablar de esto y discutirlo desde el punto de vista de lo que están estudiando ustedes con carreras de ciencias biológicas en particular, y de lo que tiene que ver con la medicina. El deber de un médico es restituir la salud a la persona, buscar restituir la salud a la persona. Y eso da lugar a situaciones en las cuales se enfrenta a la opinión de la sociedad. Se llegan a puntos en los cuales tocamos los aspectos éticos y morales de la sociedad. Y es importante, y una herramienta importante para ello es pensar críticamente, con base no en buenas vibras y buenas intenciones, sino con base en lo que podemos verificar que puede ser materialmente positivo o benéfico para la salud de la persona o perjudicial para la salud de la persona. La religión que no permite la confusión de sangre. Son los fieles a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creo que son. Se me llaman bolas de nombres. Son esos. Los de los. ¿Sí? Los mormones. Creo que sí, son los testigos de Jehová. Sí. De verdad siempre hago bolas con eso. Es que hay tantos, cada día hay más. Parece que es buen negocio. Entonces, estamos hablando de medicina y diagnóstico, de acuerdo incluso a lo que dice la Real Academia, pero en este caso basado en ciencia. Mencionaba yo que no sabemos cuándo surge la práctica humana para tratar de restituir la salud de las personas. Incluso se acude a figuras teísticas. Hoy en día sigue siendo una práctica el acudir a figuras teísticas para de alguna manera influir en la restitución de la salud de las personas. Figuras teísticas en general, ¿sí? No solamente una sola forma de pensar teológica, hay muchas. Hoy en día hay al menos 3 grandes religiones que surgen de la misma región geográfica del mundo, lo que conocemos como Medio Oriente, la zona de Palestina. La religión judía, de ella se desprende la religión cristiana, que tiene sus variantes, la misma religión judía tiene sus variantes, y del cristianismo surge
que también tiene sus variantes. Y a su vez el judaísmo surge de unas religiones ya no existentes, pero que tenemos registro que estuvieron establecidas en esa misma región del mundo. Por ejemplo, la religión que se profesaba la fe a Zoroastro. El judaísmo viene de ahí, junto con una mezcla de las antiguas religiones egipcias. Recordemos que los actuales descendientes de los antiguos pueblos del antiguo pueblo judío cohabitaron y habitaron en la zona del norte de África, del noreste de África, donde se desarrolló la antigua cultura egipcia, y por supuesto se influyeron culturalmente. Sería de dudar que no se hubieran influido mutuamente. Bien, entonces, pero con base en la ciencia como se desarrolla desde el Renacimiento a la fecha, hoy en día hay una práctica médica, y este es un discurso de Dawkins, que dice: la razón nos ha liberado de la superstición y nos ha dado siglos de progreso en términos de la medicina, en términos de la búsqueda de salud a través de la medicina, prácticas médicas. Menciona que hay quienes la abandonan bajo su propio riesgo. Ahí muestro como imagen, para acompañar este texto, una que encontré por aquí cerca, un laboratorio de análisis clínicos. Entre los análisis clínicos hacen las rayos X, radiogramas, ultrasonidos, colposcopías, previa cita, por supuesto, lista. Y para poder atender ese sitio se requiere estudiar, tener un título de clínico farmacológico y algunas otras profesiones, como puede ser la misma medicina, título de médico cirujano, por ejemplo, ¿sí? Para poder trabajar en ese lugar y hacer. Además, se tiene que hacer estudios de especialidades, se tiene que estudiar la especialidad de radiología, habiendo estudiado previamente medicina, para poder hacer. Y aparte está la carrera de técnico radiólogo. Una cosa, uno es el que hace tiene la placa, y otro es el que hace la interpretación. A veces hay uno médico que ahora tiene ambos estudios. ¿Bien? Bueno, ¿a qué se refiere Dawkins con abandonar la razón? Quizá él se refiere a la razón basada en ciencia, relacionado con la salud, con la medicina. Bueno, hoy en día sabemos también que mencionamos los electrolitos. Los electrolitos son soluciones de minerales que al disolverse en agua manifiestan carga eléctrica. Es un electrolito, es una solución de iones. Son moléculas que tienen carga eléctrica, en química llamamos iones. Esos iones en solución son electrolitos. Y encontramos esos electrolitos en los tejidos biológicos, en el plasma, es más, en el mismo plasma celular. No solo en el plasma sanguíneo, sino en el plasma celular está formado por un medio líquido acuoso en el que se encuentran dispersos iones como sodio, como potasio, como cloruros, incluso iones moleculares como los carbonatos, los fosfatos. Están todos esos disueltos en el plasma celular, en el protoplasma. Bien. En el plasma celular de células como las neuronas. Bien. Y hoy en día sabemos que estas neuronas funcionan a través del movimiento de esos iones, a través de las membranas que forman a las células. Hay potenciales eléctricos a través de las membranas de las células. Y eso es lo que regula el funcionamiento del metabolismo, por ejemplo, de las células excitables en las células musculares. Por lo tanto, debemos suponer que modificar las concentraciones de iones puede modificar el comportamiento de las células excitables. Es más, hasta de las células epiteliales. Si modificamos las cargas eléctricas o la cantidad de cargas eléctricas, las concentraciones de iones estarán modificando de alguna manera el funcionamiento de estos
de los que estamos formados. Alguien puede decir, incluso puede decir, no es que somos organismos eléctricos. Más que eléctricos, tenemos compuestos eléctricos en nuestra composición. Tenemos iones, estamos formados por iones, entre otros compuestos químicos. Y eso lo podemos confirmar incluso no solamente nosotros, también los limones y las naranjas. Sí, el jugo de limón es o el jugo de una naranja, el jugo de una mandarina, es una solución de electrolitos. No solamente tienen sodio, potasio, cloruro, sino que tienen incluso electrolitos orgánicos, moléculas orgánicas con carga eléctrica, como los limones, las naranjas y las toronjas y las mandarinas son cítricos. ¿Por qué son cítricos? ¿Por qué le llamamos cítricos? Porque son sumamente ricos. Uno de los principales iones moleculares que tienen en su composición es el ácido cítrico o el citrato. El ácido cítrico, cuando se ioniza, forma una sal, típicamente por ejemplo con sodio, y forma citrato de sodio. No es el único, son ricos también en otro tipo les llaman vitaminas, pero curiosamente no tienen nitrógeno. El ácido ascórbico. El ácido ascórbico, la vitamina C, casualmente no es una amina, sería una bit, no sé qué. Me da una caja de bits. Antioxidante sí podría ser porque ayuda a restaurar No, a ver, ahí estás hablando de un término químico, oxidación. Un antioxidante sería algo que evita la oxidación. Los compuestos como el ácido cítrico son reductores, químicamente son reductores, por lo tanto, un reductor químico. Entonces va contra la oxidación del otro compuesto. Del tocoferol, de hecho, que es de la vitamina E. En general, tendríamos que definir qué es un oxidante y qué es un reductor. Un oxidante es un compuesto químico que... Hay tres definiciones, la de Rosten y Lowry y la de Lewis. ¿Y cuál es la otra? Bueno, quedemos con la de Lewis y la de Rosten y Lowry. La de Rosten y Lowry se refiere a la donación a sección de protones. ¿Sí? La de Lewis, donación a sección de electrones. Un oxidante, ¿qué es? No, es un aceptor de electrones. Te quita electrones. El oxígeno. El que se oxida pierde electrones. ¿Sí? Es el que se oxida, no el que se enoja. Entonces, el hecho es que los cítricos tienen una gran cantidad de ácido cítrico, una gran cantidad de citrato de sodio. Son compuestos, son cosas que tienen cargas eléctricas. Y podemos verificarlo porque al tener partículas eléctricas que tienen iones, pueden conducir la electricidad. Si ponemos un voltímetro y ponemos dos metales diferentes, vamos a decir conectados o embedidos en cualquier tejido biológico. Aquí de hecho la conclusión fue un perno de zinc y una lámina de cobre. Lo que varía es el potencial de óxido de reducción de ambos metales. Entonces el metal más electropositivo se va a oxidar porque el más electronegativo, en este caso el cobre, le va a quitar los electrones al zinc y se va a generar una corriente eléctrica que vamos a medir mediante el dispositivo el multímetro. Si vamos a medir corriente, será un amperímetro. Si vamos a medir voltaje, será un potenciómetro. ¿Bien? De hecho, aquí lo que están midiendo es el potencial eléctrico, la diferencia de potencial entre el potencial de oxidación de un metal. Por cierto, el voltaje que se tiene ahí es como de 1 volt más o menos. Un milivolt. 0.001 volts. 1 milivolt. ¿Bien? Ok. Bueno, alguien podría pensar entonces que podemos usar eso
en las personas para restaurar su estado de salud. ¿Sí? Le insertamos unos electrodos, le aplicamos una diferencia de potencial eléctrico y de alguna manera, como al limón, lo vamos a mover. Súbalos a la silla eléctrica. Esa sería la cura final. Ya no se va a volver a enfermar. Esto, por cierto, fue un experimento todavía hecho en México, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Enviado en la misión de transbordador espacial Atlantis en diciembre de 1985. 61B fue la misión. Uno de los, creo que fueron 6 experimentos que se hicieron en el transbordador espacial. O sea, aquí se aplicó el método científico. Se hizo un experimento científico llamado acupuntura durante 7 días para ver si había algún efecto debido a la caída libre o microgravedad. Eso es clavar alfileres en el cuerpo de una persona. Algunos, incluso más que referirse al potencial eléctrico, se refieren al flujo de energía ki o chi, no sé qué chi sea eso, y curar las enfermedades. Algunos, ahí, por ejemplo, este es otro lugar donde vi que dice ahí que dan Centro de Energía Vital, cursos diplomados de masaje, acupuntura, medicina alternativa, medicina, vimos la definición de medicina, técnicas y prácticas para la yo supongo que aquí hacen actividades para restituir la salud a la gente. ¿Qué tipo de actividades? Hablan de imanes, herbolaria, interpretación de análisis clínicos. Van primero al laboratorio a hacer los análisis y los llevan a se interpretan. Osteopatía, la cura no la producen, no sé. Reducción de peso, velas esotéricas, ventosas, auriculoterapia, ahí lo difícil es mencionarlo. Flores Bach, o flores de Bach, dicen algunos. Aromaterapia, ideología, jabones terapéuticos, shampoos terapéuticos, lociones terapéuticas, geles terapéuticos, cremas terapéuticas, faltan desodorantes terapéuticos, talcos terapéuticos, la múltiple terapia. Si se fijan, en este no dice todavía, aunque en el texto yo lo puse. Estos tratamientos tienen fundamentos, digamos, que emplean jerga y métodos de la ciencia. Jerga, palabras como energía, vibraciones, teoría cuántica para darse crédito ante los pacientes. ¿Cómo qué tipo de jerga técnica? Este ya lo habíamos visto en una de las sesiones anteriores cuando empezamos a hablar de engaños. ¿Por qué es engaño? Resonancia magnética cuántica. Hablan de cuántica. Teoría cuántica, mecánica cuántica, física cuántica, ¿qué es eso? La doctora Aida Gálvez Coria, no la conozco. Diplomada en el Instituto Politécnico Nacional del Estado, México. En Facultad de Médicos Cirujanos, especialista en medicina ortomolecular. Son muchas palabras en muy poco espacio. Incluso presenta un número de cédula. La cédula profesional es una licencia que se obtiene en México para poder trabajar en una profesión cuya formación está registrada a través de un plan de estudios en la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Para poder trabajar como médico se requiere estudiar
una licenciatura en medicina en una institución cuyo plan de estudio esté registrado en la Dirección de Profesiones. Al terminar los estudios, la institución les da un certificado, un título que tienen que ir a registrar a la Dirección de Profesiones, la cual coteja que esté todo en regla y a cambio les da una cédula de la licencia para trabajar. ¿Sí? Igual que en el electrolito que vimos hace rato, ese electrolito para poder venderlo tiene también ahí un registro SSA, en este caso de la Secretaría de Salud, no de la Secretaría de Educación. Sí, para vender medicamentos, para vender sustancias para uso terapéutico se requiere registrarlas en la Secretaría de Salud y que estas las aprueben. Para poder trabajar como médico se requiere estudiar medicina y tener una licencia de parte de la Secretaría de Educación, que es de la Dirección de Profesiones, que es la cédula profesional. Bien. Una institución de educación, una universidad que tenga un plan de estudios en medicina registrado en la Secretaría de Educación. Universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso en el punto de ya lo habíamos visto en la comisión anterior, donde ofrece en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, ofrecía en aquella época, no me acuerdo cuánto se llama, un diplomado en acupuntura y moxibustión, por la Universidad Nacional. Por ahí también es de la una conferencia, sí, no, también fue un curso, a estar un mes, por menos de un mes, como 3 semanas, de abril a mayo, con una ponente, una maestra, y el curso era sobre teoría de diagramas, de estilo de diagramas, no sé. Y esto me lo aquí en la universidad donde promovían el vegetarianismo. Y ponen aquí discos prohibiendo, como prohibición, de, no sé si prohíben, si lo que no quieren es que en las vacas o cerdos de gallinas, por los productos que se obtienen de esos animales. No sé, es que cuando yo estudié aquí en la Universidad de Licenciatura, uno se encontraba vacas en las aulas. Como alrededor todavía campos agrícolas, había ganadería, ¿sí? Llegaba uno temprano a la universidad y se encontraba antes de llegar al profesor, ya llegaba la vaca. Como si yo no estaba en el profesor animal, yo estaba en aquel tiempo se llamaba biología de la reproducción. Bien. ¿Qué tanto hay de verídico en esto? ¿Qué tanto no lo hay? Es la primera pregunta, profesor. Me encontré con artículos de acupuntura en los que por un lado te muestran no si tiene efectos significativos y en otros te concluyen que no tiene efectos significativos. Hay que revisar los protocolos de los estudios. Sería pertinente que lo tenemos pendiente la primera evaluación, ya hablaremos de eso. Terminar el día de hoy. Bien. Estamos todavía a tiempo. Empezando la semana sin tierra. Bien. Mira, ha sido la primera evaluación, ¿verdad? Sí, hay que ver quién entregar. Esta semana lo tienen que entregar. Si no, estamos en el segundo tema, haríamos una evaluación del segundo tema, terminar el segundo tema. Todavía no. Entonces, hablamos entonces que se usa el lenguaje de la ciencia y se afirma ya lo habíamos visto esta imagen también, que se afirma que esto de poderes mentales es 100% científico. ¿Y qué usa? Usa palabras como cuáles. No, pues aquí yo no encuentro más que científico como científico. Habla de auras. Yo no he encontrado trabajos serios científicos sobre auras. Pero traumas sí. Hipnosis. Hace mucho tiempo que se abandonó la hipnosis dentro de la misma psicología. Curar con tus manos, ya dijimos que a menos que sea una cirugía robótica, los cirujanos usan las manos para restablecer la salud de la gente. Y la hipnosis sí servía o no. La pregunta es si la hipnosis existe o no existe. Si es real o no es real. O es una forma de sugestión. Habría que revisar qué carambas es hipnosis.
Así como yo revisé al menos la definición gramatical de la lengua española de la palabra medicina, bueno, habría que buscar definiciones de diferentes campos de conocimiento. Puede ser gramatical, puede ser dentro de la psicología, si es que todavía lo usan, puede ser, no sé. Entonces puede quedar como una tarea el día de hoy. ¿Qué carambas es hipnosis? ¿Cabe o no dentro de lo que sería 100% científico? No quiero prejuiciar, no debo prejuiciar. Debemos buscar la evidencia que nos diga si la hipnosis sí es científica o no, la hipnosis no es científica. La evidencia es la que debe terminar siendo la que ratifique o no la veracidad de esto. Si es algo falaz, es algo veraz. Bien. Desde la palabra mala suerte, trauma sería un traumatismo, como por ejemplo que te rompamos la pierna. Entonces, eso ha provocado un trauma. Y eso atenderá a un traumatólogo, no un psicólogo. Es que otra vez el trauma sigue siendo un concepto válido en psicología. La psicología, desde que la funda en el siglo XIX como una actividad más formal, Sigmund Freud ha ido cambiando, ha ido avanzando. Hoy en día, aunque hay muchos psicólogos que siguen apegados a los principios de Freud, al psicoanálisis freudiano, hay otros grupos de psicólogos que afirman que el psicoanálisis no es ni siquiera científico. Es una ciencia. Los que practican la psicología clínica experimental, muchos de ellos afirman que el psicoanálisis no es científico. Incluso, bueno, es que está la obra de la interpretación de los sueños de Freud. Bueno, vamos a decir, sí, es la interpretación de los sueños de Freud, no escrito por Sigmund Freud, sino los sueños de Freud. Y él interpretaba sus sueños. Bien. Bueno. Aquí el punto es eso. Aprende a sanar el cuerpo. Y sanar es restituir el estado de salud de una persona. Esto entonces es medicina, al menos por su objetivo. Eso es medicina. Pueden agruparse, tenemos un grupo de lo que sea, profesionales y aficionados a muchas actividades humanas. A la misma ciencia hay científicos aficionados, hay científicos profesionales. Ya vimos un científico profesional que afirma falacias respecto a viajes espaciales. Un investigador registrado en sistemas de investigadores, pero que afirma falacias en términos de ciencia y tecnología. Entonces, aquí estamos hablando de salud. ¿Esto es una falacia o es algo veraz? Necesitaríamos la evidencia. Finalmente la evidencia va a demostrar si esto es real o no. Yo no estoy ni definiendo ni juzgando. Estoy poniendo ahí. Hay que inscribirse. Hay que inscribirse, a ver. Iba a venir Manuel de la Cruz, no pudo, se le atravesó ahí un diluvio, ya no pudo llegar, porque él nos iba a hablar de presidente de Flores de Baja. El hidrobiólogo Manuel de la Cruz, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en oceanografía por la Universidad de... Estudié en Francia. Se me olvidó antes de estudiar en Francia. ¿El de las latas de Telmex? ¿El de las latas de Telmex? Bueno, sí, que es buzo profesional, es instructor de buceo. Junto conmigo interpreta a Galileo, yo interpreto a Copérnico, en esa puesta en escena. Y ha estado tomando un diplomado en Flores de Baja para ver qué carambas es eso. Él tuvo la curiosidad de, bueno, ¿qué es eso y funciona o no funciona?
Le voy a pedir que nos grabe una breve explicación y nos la suba al sitio, al grupo de Facebook. Esto, lo que se llama Ayurveda, es una práctica que se ha realizado, se ha llevado a cabo principalmente en la India desde hace mucho. Se le llama medicina ayurvédica. E incluso hay un capítulo sobre ella en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, que se funda al terminar la Segunda Guerra Mundial, buscando establecer un espacio, un foro en el cual las naciones colaboren y resuelvan sus diferencias, empieza a abordar las negociaciones entre naciones, no solamente en términos diplomáticos políticos, sino en términos de colaboración entre las naciones para el bienestar finalmente de toda la humanidad y de las naciones, de cada una de las naciones. Se establece, por ejemplo, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y ahí intervienen los diferentes países afiliados a la ONU, a las Naciones Unidas, para colaborar, para mejorar sus sistemas educativos, científicos y culturales. Se establecen programas de colaboración, de enriquecimiento entre las naciones. Se establece también, por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial, también de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual, a través de la Organización Meteorológica Mundial, las naciones intercambian información en términos de los fenómenos meteorológicos para poder ayudarse al mejor pronóstico del tiempo meteorológico. Finalmente, los fenómenos meteorológicos en el planeta Tierra no respetan fronteras. Cuando llega un huracán que se forma en el Atlántico, pues pasa por encima de todas las naciones isleñas del Caribe, pasa por encima de Puerto Rico, de Haití, de República Dominicana, de Cuba, de México, de Estados Unidos, y a veces le dan la vuelta al Atlántico y regresan y llegan a Francia, Gran Bretaña. Ha habido huracanes que han llegado hasta allá. ¿Sí? Entonces, para poder ayudarnos las naciones, usamos a la ONU, pero a través de la Organización Meteorológica Mundial. Lo mismo en términos de salud. En términos de salud se establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o la WHO, la WHO. Hay que preguntar a quién. La WHO, pues, ¿o quién? Es WHO es quién en inglés. La World Health Organization, WHO, o OMS en español, Organización Mundial de la Salud. Ahí intervienen los países para colaborar en términos de sistemas de salud, sistemas médicos. Y la medicina ayurvédica es una práctica médica oficial en la India. Como la India está en la ONU, la India está en la Organización Meteorológica Mundial, la India está en la UNESCO, la India está en la OMS. Y aporta su conocimiento médico, incluso este. ¿Sí? Y bueno, me imagino que si está en la OMS es porque tiene algo que lo corrobore, pero no es posible. Ojo, está la OMS por un lado y está la UNESCO por otro. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La OMS es la Organización de las Naciones Unidas para la Salud. Son dos organismos diferentes. Sí, hay un punto en la definición del concepto de Ayurveda como concepto dirigido hacia la salud que choca si ponemos a la OMS o la India en la UNESCO.
Uno de los principios de la Ayurveda es la búsqueda del equilibrio, de la energía y del alma. Algo así dice lo leí, no me acuerdo exactamente cómo dice la letra. Pero habla del alma, habla de energías y no se refiere a la capacidad de una fuerza para realizar trabajo, que es la definición física de energía. Y que se puede extrapolar a otros fenómenos naturales como las reacciones químicas. Podemos hablar de energía química que sea la capacidad de una reacción química para realizar trabajo. La energía eléctrica es la capacidad de un potencial eléctrico para realizar trabajo eléctrico. La energía del alma tendría que ser la capacidad de un alma para producir trabajo. Alma López Martínez ha establecido una empresa y ofrece trabajo, entonces es energía. Es ahí donde choca con los conceptos basados en ciencia, la medicina ayurvédica. El detalle es que tiene una tradición de mucho tiempo, un poco como la que presenté en la imagen que alude a la cultura china, de donde surge la acupuntura. Por cierto, la acupuntura fue abandonada en China a principios del siglo XX. La acupuntura fue abandonada en China como práctica médica a principios del siglo XX. Después de la revolución comunista encabezada por Mao Zedong o Mao Zedong, según lo dicen más bien, se rescató la tradición en la acupuntura como un principio más bien de tipo nacionalista, contra la intervención de naciones externas como las naciones de Occidente que habían metido la medicina llamada occidental. Entonces parecía que era más bien un aspecto de tipo cultural y nacionalista que algo basado en ciencia. Eso fue a partir de la Revolución China a finales de la década de los 40. Se da además la Revolución Cultural en China en la década de los 60, donde se impulsa todo esto y se retoma la tradición de la acupuntura. Y es en la década de los 70 cuando llega a Europa, a los Estados Unidos, y a través de Europa y Estados Unidos aparece como México. Me encontré también estas en internet. El coco cura. ¿Cómo prevenir y curar numerosos problemas de salud con esta maravillosa fruta? Estamos hablando de salud, es más, problemas de salud, es medicina. Salud es medicina. El coco cura. Dice que es fruta. El que escribió esto, tampoco, como yo, tampoco es botánico. Escrito por el doctor Bruce Fife. No sé si es médico, pero no sabe botánico. El coco, eso es una fruta, es un semilla que es. Y también me encontré que el aguacate dicen que mejora la calidad de la piel, mejora problemas digestivos diversos, o sea, hace mejores los problemas. Sí, no, ya saben que dicen que si hicieron coraje no coman aguacate. Dice, previene problemas respiratorios, refuerza el sistema inmunológico, está viviendo a salud, a medicina, está pretendiendo tener efecto médico, efecto terapéutico. Y por ahí me encontré esta en los médicos y enfermera, realinee los chakras. Realinee los chakras. ¿Qué tiene que ver los chakras con todo esto? ¿Qué son los chakras? ¿Alguien sabe lo que son los chakras? Flujos de energía. ¿Son 7 chakras? ¿Por qué 7 y no 6? Tienes un doctorado en chakrología. No me lo tomes a mal, fue nada más un comentario. Bueno, para esto voy a
a poner un segmento de este video. Déjenme ver si saco directamente de aquí. Sí. Y está, es más, en lugar de jalarlo de aquí, ya lo tengo por acá. Si está bien, si instale yo algo, no voy a instalar nada ahorita. Ajá. Matters because in the process they deny fact and misuse science. Isn't that pointing up? I just had to go there. In flaunting words like energy, vibration, vortex, they exploit and also distort some of science's great discoveries. The sleep, I'm sure, is therapeutic. But how could these illuminated crystals be energizing my chakras, as advertised? Manjia Samantha Lawton is a conventionally trained former GP who now speculates on the science behind alternative fads. She asserts that chakras in our bodies are something like black holes. Yes, as in the big ones that suck in everything in space. We used to think of black holes as the great guzzlers of the universe, that they actually started to suck in everything around it. What we're finding now is that black holes are in the centre of every single galaxy, and they occur in all sizes. So black holes have become into a creative principle. A creative? A creative principle. What does that mean? That we're realising that black holes have something to do with creating matter in the galaxy. And this is very, very new. And what I'm suggesting is that black holes are created at every level, even within our own bodies, which is what perhaps the chakras are. So whereabouts in my body might there be a black hole? Well, the idea from esoteric knowledge is that chakras are centres in the body that are spinning, which is why they're called wheels, chakras. And there are different colours and they relate to different parts of the body. So there are traditionally 7 chakras at different parts of the body. The universe is a deeply mysterious place and a deeply wonderful place, and scientists have always been struggling to understand it. Don't you feel that there's enough real mystery to investigate without importing what sounds to me horribly like mumbo-jumbo? Yes, I can understand that you think it's mumbo-jumbo, but there's plenty of people who are now getting interested in these topics. They are part of our universe. Okay. ¿Se fijaron lo que dijo? Hay una gran cantidad de gente que, de lo que revisamos en las generaciones anteriores, apelar a la mayoría. Apelar a la mayoría. Falacia de apelar a la mayoría. Como la mayoría de la gente dice que lo siente y que se mejora, entonces es cierto. And especially part of the They are part of the universe. Whether what they do has any value, I mean... That's up to you. Well, it's not really up to me, it's up to science, and it's up to evidence. It's up to science. What worries me is the beguiling misuse of scientific language to prop up entirely unscientific belief systems. In the Middle Ages, healers would conjure up evil spirits or magical spells. Now, in the 21st century, it seems they turn to black holes and, above all, quantum physics. Llegamos a la medicina cuántica. En el mismo episodio de Genesis of Wisdom, lo que viene a continuación, Dawkins se entrevista con Deepak Chopra, quien es uno de los promotores del concepto de medicina cuántica. ¿Qué es? ¿Por qué medicina cuántica? ¿Por qué cuántica? ¿De dónde viene ese afán de hablar de lo cuántico? ¿Qué es cuántico? ¿Qué es la física cuántica? ¿Qué describe la física o la mecánica cuántica?
lo que describe propiamente son el comportamiento de la naturaleza a escala no humana. Por ejemplo, en el siglo XVII, Isaac Newton por fin pudo explicar por qué las cosas cambian en el universo, por qué las cosas cambian en la Tierra, por qué cambian como cambian. Pudo explicar por qué cuando Galileo determinó que los objetos caen igual sin importar su masa, y además caen no de manera constante, sino caen primero despacio y luego rápido. Galileo descubrió la aceleración en el movimiento de las cosas cuando se precipitan, cuando caen, cuando gravitan. La aceleración de gravedad, que ahora la estudiamos desde la secundaria y nos aprendemos de memoria que la aceleración de gravedad G es igual a 9.81 metros entre segundo cuadrado. Eso es. Y lo usan los niños en secundaria y los jóvenes en preparatoria para calcular los problemas y pasar física sin entender. Además, Galileo también observó en su telescopio los satélites él llamó las estrellas que giraban alrededor de Júpiter, y de alguna manera ayudó a que fuéramos interpretando que a lo mejor Copérnico tenía razón y la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra estaría girando alrededor del Sol como esas estrellas alrededor de Júpiter. No todo gira alrededor de la Tierra, solo la Luna. La Tierra gira alrededor del Sol con los demás planetas, y hay otras cosas girando alrededor de otros planetas como Júpiter, los 4 satélites galileanos. Quien explica y corrige el modelo de Copérnico es Kepler, que afirma no son órbitas circulares, sino órbitas elípticas. Ya eso hemos hablado antes. El Sol no está en el centro, además está en uno de los focos de la elipse. Y además otra cosa que tenía, pero mesándose los cabellos a los astrólogos, a los astrónomos, desde tiempos antiguos, que cuando medían el tiempo, la velocidad o el desplazamiento de esas estrellas errantes, veían que la velocidad variaba, que a veces iban rápido, a veces iban despacio. Es curioso cómo a Galileo no se le ocurrió que era lo mismo que esto. Primero cae despacio, y conforme se acerca a la Tierra, el objeto que cae baja cada vez más rápido. El que lo pudo entender fue Newton. Kepler calculó que los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas y las velocidades son proporcionales a las áreas que recorren, no a las distancias. Por eso se aceleran cuando se acercan al Sol y se desaceleran cuando se alejan del Sol. El que lo pudo determinar fue Newton. Dijo que a través de su cuarta ley, la ley de gravitación, que lo que afirma es que van más rápido cuando están más cerca, porque la fuerza es mayor, y van más despacio cuando están más lejos, porque la fuerza es menor. Entonces, cuando se acercan, se jalan más fuertemente, como cuando juegan oleadas. Y eso explicó el por qué las cosas se movían así en el universo. Incluso que para mover algo, para que algo se mueva, tiene que haber otra cosa que la mueva. La ley de la inercia: todo cuerpo permanece en estado de reposo a menos que una fuerza lo modifique, o permanece en su estado de movimiento a menos que otra fuerza lo modifique. Este se movía hacia allá en el pizarrón, pero dejó de moverse porque se le atravesó lo que mueve en el camino. Y así pudimos entender cómo funciona el universo ante al menos ¿qué será? 1600, finales del siglo XVII, cuando Newton escribió los Principia,
¿sí? Y fue a principios del siglo XX cuando los físicos descubrieron la mecánica cuántica. O sea, siglo XVII a siglo XX, durante 300 años, no necesitamos más que la mecánica de Newton para transformar al mundo. ¿Y lo transformamos? Sí. Hicimos mejores navíos, Gran Bretaña conquistó los mares. No, antes primero conquistó los mares buscando comida decente. La comida inglesa es asquerosa. Luego inventaron la máquina de vapor, más bien la máquina a vapor. Se inventó el motor a combustión interna. Descubrimos las leyes de los gases. Descubrimos la termodinámica para poder hacer las máquinas térmicas, como la máquina de vapor, la mecánica de fluidos. Todo eso lo hicimos sin necesitar más que la mecánica de Newton. Fue mucho, ¿no? 3 siglos. Sin embargo, a principios del siglo XX quedaba una duda. Se había descubierto en el siglo XIX finalmente el átomo. Y se había descubierto a finales del siglo XIX la naturaleza del átomo, formado por 3 partículas esenciales. Y después ahora sabemos que ya está, ¿verdad? Hay muchas más que lo forman sobre ellas. Los protones, los electrones y los neutrones. Y fue Niels Bohr quien afirmó que los electrones orbitan alrededor de los núcleos de los átomos. La pregunta es cómo lo hacían. Y la respuesta fue la mecánica cuántica. La mecánica cuántica que finalmente pudo, además, a partir del electromagnetismo, encontrar que finalmente los electrones y la luz son cosas variantes de lo mismo. ¿Quién fue el que hizo el experimento de la familia de oro y los rayos? ¿Ese fue Thomson? ¿Fue Thomson? Creo que sí, no me acuerdo. Rutherford. No, todos los físicos de finales del siglo pasado. El siglo antepasado, digo. El que descubrió que las cargas del núcleo eran negativas. Bien, entonces finalmente los electrones están alrededor del núcleo. Aquí pongamos el núcleo, N de núcleo. Y los electrones están acá, ¿no? Y tenemos acá un electrón. De hecho, ¿cuántos podemos tener en el primer nivel? 2. Hasta 2. En el segundo, 6. 6. ¿Y cómo pongo 6 ahí? Lo que se le ocurrió a Bohr fue que serían órbitas parecidas a las de los planetas, órbitas circulares. Pero el problema es que aquí, cuando se midió, había efectivamente 6 electrones. ¿Cómo distribuimos 6 electrones en un espacio tridimensional sin que haya la fuerza de repulsión electrostática interfiere entre ellos? Hubo que... De hecho, el modelo atómico de Bohr no explicaba más allá del helio. Explicaba el hidrógeno, explicaba el helio, explicaba el hidrógeno y explicaba el helio. Pero fue el primer paso. Para poder entenderlo, tuvimos que hacer otras soluciones, otros experimentos, y llegamos al modelo actual que ustedes estudian, que dice que los orbitales hay de varios tipos, S, P, D y F. En el S caben 2, en el P caben 6 electrones, en el D... No son las son 10, ¿no? Son 10. Son 10. Y en el F todos los demás. Okay. Los orbitales S hubo que conseguir cómo son. ¿Cómo podemos distribuir 2 cargas iguales en un espacio tridimensional de manera que la repulsión electrostática entre ellas sea lo menos posible? Una esfera. Un electrón en cada extremo de la esfera. Si este se acerca, el otro se aleja. Si este se acerca, el otro se aleja. Si este se acerca, el otro se aleja. Una esfera. Un espacio tridimensional es una esfera. Lo mismo con el P. No, el P ya el problema es otro. Tenemos 6 electrones. No puede ser una esfera. Tampoco pueden ser las esferas del dragón. ¿Cómo distribuimos 6 cargas eléctricas iguales con la menor repulsión electrostática a un espacio tridimensional?
Es simple. 6 entre 3 me da 2. 2 electrones en 3 dimensiones. X, Y, Z. 2 electrones en X, 2 electrones en Y, 2 electrones en Z. Aquí sí ya. No sé qué hubo que inyectarse, pero finalmente llegamos a conseguir que, además, suena chistoso, los electrones que están estos son los orbitales P, por cierto, son los P, ¿no? Son P. Estos serían los S, esféricos. Los orbitales S no hay mayor complicación, están aquí, en el S. También hay orbitales, hay varios niveles. ¿Cuántos niveles hay? 7. Hay 7 niveles de orbitales. ¿Bien? Ok, en el primer nivel nada más hay S, en el segundo nivel hay S y P, en el tercer nivel hay SP y D, en el cuarto hay SP, D y F. ¿Bien? Bueno, ok. Y ya, lo demás es más bien. Lo interesante es cuando llegamos a los orbitales P y tenemos aquí un electrón. La mecánica cuántica dice que este electrón está en este orbital PX. Hay de hecho 3 tipos de orbitales P: PX, PY y PZ. ¿Cuál es el orbital PX? El que está en el eje de X. El Y es el que está en el eje de Y y el Z es el que está en el eje de Z. Ojo, E orbital son 3 orbitales P. El orbital PX es este, el PY es este y el PZ es este. ¿Y cuántos electrones caben en cada orbital? 2. Entonces, ¿cómo poner los de X? Puede ser así, ¿no? Ya están los 2. Hay un pequeño problema. Es este, aunque son 2 electrones, es un solo orbital. No son 2 orbitales. Y ambos electrones están en el mismo espacio. Estos 2 son un solo espacio. Ese, ¿cómo? Por eso, en mecánica cuántica se afirma que es posible que una cosa llamada electrón esté en 2 lugares al mismo tiempo. Porque el orbital tiene 2 espacios físicos en un espacio tridimensional. Es un solo orbital en 2 regiones diferentes. Suena como a religión, ¿no? Un solo Dios en 3 personas. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento religioso de un Dios esquizofrénico? Pues tiene 3 personalidades, ¿no? Psicológicamente sería esquizofrénico. Ahora entiendo muchas cosas. A diferencia de un electrón que puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, es un solo electrón, es más, no necesitaría yo tener ni siquiera el segundo electrón. Estaría hablando de un átomo que tenga electrones S y 1P. ¿Cuál sería ese átomo? ¿Cuál es el ejemplo? El helio. A ver, comencemos. El hidrógeno no hay, es un hidrógeno. Es 1, tiene un electrón. 1 es. El helio es 2, nada más tiene un orbital con los electrones, 2s. Luego sigue el litio, 3. 1 tiene un nivel 1s y un nivel 2s. Es orbital, los electrones. En cada orbital le pueden caber 2 electrones. Aquí sería con 2 electrones. Sigue el berilio. 2. Este tendría 2 y 1 aquí. Sigue el berilio, que es 1s. 4. 1s. 1 S con 2 electrones y 2 S con 2 electrones. Luego sigue boro.
5, un S con 2 electrones, Entonces, un orbital 2S con 2 electrones y un orbital P con un electrón. Esto podría ser un modelo de boro. Imaginemos que es el orbital PX. El electrón, ese que está allá, del boro, está aquí. No está acá o acá, está aquí. Suena muy loco, ¿verdad? sigue el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno está peor. No me quedan 100 nitrógenos. Sí, sí. Carbono. Nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9 y neón 10. Okay. Todos esos tienen orbitales. Correcto. Pero lo más simpático es el boro. Tiene un electrón que está en dos lugares al mismo tiempo. Suena muy loco. O sea, ¿me estás diciendo que la mecánica cuántica entonces es una religión? No. Porque a diferencia de lo que se asume en muchas religiones o muchos pensamientos mágicos, es que a diferencia de esos, yo puedo demostrar que una sola partícula puede estar en más de un lugar. Partículas como el electrón pueden ser el fotón. Y tengo aquí fotones rojos que puedo utilizar. Bien, ahí están. Son fotones rojos, ¿no? Ahí están, dispara láser. Fotones rojos, aquí están los fotones rojos. La ventaja de usar el láser es que sale un haz de luz coherente, monocromática, por lo tanto es de un solo tipo. Todos los fotones ahí son iguales. No es como cuando uso luz blanca. En la luz blanca en realidad no existe. Lo que tengo son luz de diferentes colores. Violeta, azul, verde, amarilla, anaranjada y roja. Okay. Aquí es nada más roja, no hay otro tipo. Todos los fotones son iguales y todos salen con esta dirección. Sí es cierto que yo puedo desviarlo y bueno, ahí se está viendo, se alcanza un poco el reflejo allá arriba, pero son los fotones que llegan a la pared y luego rebotan hacia el techo o se desvían por un fenómeno físico llamado reflexión. O se pueden desviar cuando pasan a través de un medio de diferencia como puede ser un lente. Y ya no están saliendo de manera recta completamente, sino que se está desviando un poco. Eso es refracción. Aquí lo que tengo es un disco compacto, que un disco compacto de este tipo tiene muchos orificios, muchísimos orificios, tan pequeños que no los puedo ver como microscopio. ¿Qué sucede cuando hago pasar el haz de luz a través o el haz de luz roja del láser, lo dirijo hacia este disco compacto? Voy a observar varios fenómenos. Voy a observar la reflexión. ¿Ven? Ahí está. Llega, choca, se refleja. Como allá en la pared. ¿Sí? Esa es reflexión. Va a haber refracción también debido a que la luz pasa del aire a un medio más denso y luego otra vez al aire. O sea, medios de diferencia es el fenómeno de refracción, desviación de la luz porque pasa por medios de diferente densidad. La albedo de la reflexión. Si yo entiendo una superficie negra no voy a ver mucho. La luz es absorbida por el cuerpo. ¿Qué pasa cuando hago pasar el haz de luz a través de los orificios que tiene el disco compacto? No contestes, ya lo viste en clase de física. Debería pasar la luz como pasó un poco a través de mi lente. Si lo paso en el ángulo apropiado, pues va a ser, ahí está. Sigue la misma línea recta y pasa a través del lente y sigue la línea recta y se proyecta a donde sea predictible, porque atraviesa un material transparente. Este es un material transparente, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando hago pasar el haz de luz a través del material
más denso que el aire, transparente, pero que tiene orificios. ¿Qué es lo que están viendo? Tres haces. Son tres. ¿Saben qué? Son los mismos fotones. Magia. ¿Hay otro más? Magia. Brujo. Mi mano está reflejando. Porque hay reflexión. El ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia. Si el ángulo es de 45 grados, la luz se va a reflejar a 45 grados. Si el ángulo es de 180 grados, se va a reflejar para acá. Entonces, como estoy apuntando perpendicular a la superficie del disco, entonces parte de los fotones se van a reflejar hacia mi mano. Ahí están, ¿correcto? Pero otros fotones están atravesando los orificios y se están colocando en tres posiciones diferentes. Son los mismos fotones. ¿Cree que se puede ver de lejos? Sí lo están viendo, ¿verdad? Están viendo. Sí, Y no solamente eso, si en lugar de usar un láser rojo, uso un láser de otro color, y la diferencia entre los colores de la luz es la energía que tienen, lo que van a poder ver van a ser diferentes cantidades de la misma longitud de onda. La luz es la misma, no se modifica. Si yo ilumino rojo, sale rojo. Si yo ilumino verde, sale verde. Si uso un haz de luz violeta, va a salir violeta. Si cambia la longitud de onda, cambiará el color. Pero no está cambiando la longitud de onda. Está simplemente el fotón que pasó a través de los orificios, un mismo fotón se dirigió en tres direcciones diferentes, dependiendo de su origen. Este es el experimento llamado de la doble rendija, planteado por los físicos cuánticos para poder explicar los efectos raros de la mecánica cuántica. Sin embargo, pasa esto cuando algunos hablan de mecánica cuántica o usan los términos cuánticos. There exists a hidden world of microorganisms beyond what we can see with our unaided eyes. Over 100 years ago, this world was discovered through the progress of science. It was a huge leap forward for mankind. Scientific medicine came to understand how germs cause disease. We washed our hands, sterilized surgery, and created vaccines, antibiotics, and drugs that work. Life expectancy doubled in less than 50 years. But now the happy story starts to falter. Today, a war is being fought against reason. Science is treated with suspicion, perhaps born of fear, and medical advance is challenged by the march of irrational belief. A third of us now spend over £1.6 billion a year on superstitious alternative remedies which, as far as the evidence can show, don't work. Okay. Have you asked any angels to pledge to you? No. No, well, you haven't got any then. If any remedy is tested under controlled scientific conditions and proved to be effective, it will cease to be alternative and will simply become medicine. So-called alternative medicine either hasn't been tested or it has failed its tests. There wasn't a control, it was just an outcome. It was just a pilot study. So that's not really a proper trial. And some alternatives are funded by us taxpayers, even though their unproven claims question the known laws of physics. You might think I'm gulling the patient. I don't claim that it's much more than a hypothesis. What I do say is that I have quite considerable evidence that homeopathy does work, and I'm sure it's safe. In the Middle Ages, healers would conjure up evil spirits or magical spells. Now, in the 21st century, it seems they turn to black holes and, above all, quantum physics. Quantum theory accounts for the anomalous behavior of light and atoms. It's astonishingly accurate, but notoriously difficult to grasp. But Deepak Chopra, who once qualified as a doctor, has seized upon quantum jargon and applied it to healing. He claims disease can be caused and cured
by a shift in consciousness. If you believe in a rock, you're automatically believing in God. Chopra has managed to become a one-man alternative health industry. He's worth up to $75,000 per lecture, and in this era of self-absorption, he claims Michael Jackson, Madonna, and Hillary Clinton as followers. If you feel genuinely attractive, you'll attract other people to you. The great American physicist Richard Feynman once said, "If you think you understand quantum theory, you don't understand quantum theory." Isn't Deepak Chopra just exploiting quantum jargon as plausible-sounding hocus-pocus? Quantum healing is a theory that a shift in consciousness creates a shift in biology. That's it. We try and get into every aspect of a patient's life, their relationships, their hopes, their dreams, and then we combine it with a ritual of deep meditation, massage, and really a lot of spiritual counseling, including the fear of death. We think that many times patients feel healed even though they may die from a disease if they learn to go beyond their personal fear of death. And you can never do that unless you have a patient have a spiritual experience. Where did the quantum theory come into that? Oh, it's just a metaphor, just like an electron or a photon. There's an indivisible unit of information and energy. A thought is an indivisible unit of consciousness. Oh, so it's a metaphor for a unit. It's nothing to do with quantum theory as in physics. No, I think quantum theory has a lot of things to say about observer effect. There are a school of physicists who believe that quantum leaps, for example, are examples of discontinuity. And creativity in consciousness is also an example of discontinuity. And that healing may be a biological phenomenon that relies on biological creativity. That at very fundamental levels it may be a discontinuous phenomenon. It's something unpredictable that happens in the proliferation of uncertainty. So it sounds like a sort of poetic use of the word discontinuity. It's actually confusion, isn't it, to bring in quantum theory other than as a metaphor. It sounds as though you're both doing it as a metaphor and a little tinge of something like what physicists are talking about as well. Well, I think there's controversy. The aficionados in the world of quantum physics have somehow hijacked the word for their own use. Oh, okay. So they've hijacked your word. I think what happens is that there are fundamentalists in science. That is absolutely wrong. Science's quest is to try to sort out, to tease out those bits that we don't understand. Science has become so arrogant in its premise that it has all the answers in a mechanistic approach that it has, whilst it has gotten rid of lots of things like polio and malaria and tuberculosis in many parts of the world, we are now seeing the emergence of modern epidemics that are a result of some of the things that have come about through science. Chopra at least wears his disdain for Western science openly. The rest of us are prone to politely blurring the vital distinction between science and mumbo-jumbo. The idea that ancient equals years of accumulated wisdom is a fallacy. It's a teasing irony that the moneyed classes in the rich West boldly superseded Hindu healing magic when, back in India, people are voting with their feet and opting for modern vaccines and antibiotics. Resuscitating Ayurveda today is rather like bringing back bleeding with leeches. In medicine, ancient also means developed before we understood the causes of disease, before germ theory. It was based on ignorance then, and age makes it no truer. We misguidedly look back to a golden age that never was. Ours is the golden age of safe, tested medicine, effective beyond placebo, in which we've cut infant mortality and conquered diseases, then forgotten they existed. Let's hear it for Western scientific medicine. In the 20th and 21st centuries, we've all but eliminated terrible diseases like polio, completely eradicated smallpox by a worldwide program of vaccination,
Antibiotics, well, I wouldn't be here but for antibiotics, and I guess there's a good chance that you wouldn't be either. Blood transfusions, magnificent surgery, all these things are given to us by scientific principles, scientifically trained doctors. All the methods are properly tested and retested. None of that could be said for so-called alternative medicine. The indulgence of superstitious alternative remedies implicitly casts doubt on scientific advance and undermines confidence in real medical progress. Bien. Ya dirigiéndonos al... hablando de algo que menciona el documental, en este documental Dawkins, es el uso de recursos, recursos públicos, dinero de los impuestos que tú pagas, que yo pago, que todos pagamos, para subvencionar esas prácticas. Bien. Bueno, en México tenemos un Hospital Nacional Homeopático. Al menos todavía el año pasado se registró Fernando Ochoa Bernal. La imagen que está así porque lo tomé rápidamente de una pantalla de televisión donde estaba viendo, estaban entrevistando en Foro TV. La homeopatía también es una práctica que se desarrolla a principios del siglo XIX como una forma de tratamiento médico que busca minimizar le podríamos llamar los efectos secundarios de la medicina que se practicaba en aquella época. Sangrías, mutilaciones, atragantamiento con infusiones de no sé qué, con tantas cosas, por las cuales muchas veces la gente se moría más por el tratamiento que por la enfermedad. Esos son más para acá. El automento se usaba a mediados del siglo XX, el siglo pasado todavía. Se usó mucho en la primera mitad del siglo XX. Te abrían el coco, te volaban el lóbulo frontal y te lo volvían a cerrar. Te quedabas así. No, a veces no, si era cirugía. En los hospitales psiquiátricos de los que se tiene a la fecha que había de todo, experimentaban con los oquíporos, con las personas trastornadas, o sea, hacían sin. Okay. Bien, el hecho es que la desarrolla un médico alemán de apellido Hahnemann, que afirma que a través del tratamiento que él da a sus pacientes con medicamentos, con medicinas, pueden recuperar la salud. Pero él se basa en un principio en el que dice, bueno, si una persona presenta fiebre, le voy a dar una sustancia que se usa luego en la medicina, pero que cuando se da en cantidades altas, puede provocar fiebre. Si lo que tiene es una irritación en la epidérmica, pues le voy a dar una sustancia que sea capaz de producir esa irritación epidérmica, pero se la voy a dar muy diluida. Parte de los principios. Lo similar cura lo similar. Una sustancia que provoca fiebre, cura la fiebre. Una sustancia que provoca irritación, cura la irritación. Una sustancia que provoque dolor estomacal va a curar el dolor estomacal. Va hacia los síntomas, se dirige a los síntomas. Cuando Hahnemann desarrolla esto a principios del siglo XIX, no se conocía todavía la teoría del origen germinal de las enfermedades. O sea, muchas enfermedades, las infecciosas, las provocan gérmenes, microorganismos, que entran en nuestro organismo y lo alteran. Nos empiezan a comer por dentro, este tipo de cosas tan bonitas que son. Bien. Entonces, no se conocía. Eso se descubrió en la segunda mitad del siglo XIX, la teoría germinal de las enfermedades.
Los médicos hasta entonces trabajaban sobre síntomas, por eso que trabaja el principio es ese. Pero eso similar que administra la sustancia terapéutica se administra diluida. ¿Qué tan diluida? Todo comienza como una cepa. Son la base de los medicamentos homeopáticos Boiron. 3.000 sustancias, de las cuales 1.400 son de origen vegetal, como árnica. 500 son de origen animal. Por ejemplo, la abeja. 1.100 son de origen mineral o químico, como la sal, Natrum muriaticum. 1.400 plantas o partes de plantas que se utilizan en su mayoría frescas, salvajes y recogidas en su hábitat natural. Los laboratorios Boiron se apoyan en una red de 100 recolectores expertos en botánica para recoger las plantas en plena naturaleza. Los requisitos son estrictos: alejarse de fuentes de contaminación y respetar los ecosistemas para preservar de un año a otro los espacios botánicos. Las plantas solo son cultivadas, si es posible de forma ecológica, cuando no crecen espontáneamente en la naturaleza, por ejemplo la alcachofa. Las plantas frescas se llevan al laboratorio en un camión frigorífico y entran a formar parte de la fabricación en un plazo máximo de 24 horas después de su recogida. Después de la recepción, todas las sustancias se someten a rigurosos controles de calidad. Un equipo de más de 120 farmacéuticos, químicos y botánicos aseguran el seguimiento y el control permanente de la materia prima hasta la elaboración del medicamento final. Para las sustancias de origen vegetal es necesario preparar una tintura madre con el fin de extraer los principios activos de las plantas. Este método de extracción fitoquímico se emplea habitualmente en la industria farmacéutica. Una vez cortados, los vegetales se dejan macerar en una mezcla de agua y alcohol en recipiente de acero inoxidable. El agua utilizada es agua purificada conforme a la farmacopea. La medida de humedad de la planta permite un cálculo preciso de la cantidad necesaria de agua y alcohol. Esta tasa de humedad se determina por peso en una báscula de infrarrojos. El grado alcohólico es específico para cada cepa y varía generalmente entre el 45 y el 65%. El tiempo de maceración es de entre 15 y 21 días. Para obtener las tinturas madre, se utilizan prensas hidráulicas y cartuchos filtrantes específicos. Se exprime la mezcla para separar los residuos vegetales de la futura tintura madre. Estos residuos son recuperados y destinados a abono. La solución es filtrada para eliminar las partículas superiores a una micra. Para ciertas fabricaciones, la filtración se afina hasta 0,45 micras. Cada lote de tintura madre se somete a un control exhaustivo, siguiendo las monografías correspondientes de la farmacopea, evaluando, entre otros, el grado alcohólico e identificando los principales componentes activos. Para las cepas insolubles se recurre a una serie de trituraciones con lactosa, hasta que la preparación sea soluble y se pueda preparar la primera dilución líquida. Una vez obtenida la tintura madre homeopática o la primera dilución líquida, se procede a la preparación de la dilución. En el caso de las diluciones centesimales, se toma una parte de tintura madre y se diluye en 99 partes de solución hidroalcohólica. A continuación se realiza una agitación mecánica estandarizada de la mezcla llamada dinamización. Se obtiene así una dilución 1CH. Este tipo de operación se realizará, por ejemplo, 30 veces para obtener una dilución 30CH. Las diluciones se realizan bajo campanas de flujo laminar, lo que permite trabajar en una atmósfera extremadamente pura. Las formas farmacéuticas más utilizadas en los medicamentos homeopáticos son el tubo de gránulos y el tubo dosis de glóbulos. Se trata de pequeñas esferas de sacarosa y lactosa que se fabrican según el principio de gregueificación
purificación a partir de un cristal de lactosa sobre el que se pulveriza la sacarosa. Esta operación es larga y minuciosa. Son necesarios 13 días para fabricar un glóbulo y 3 días más para un gránulo. Boiron fabrica más de 700 toneladas de glóbulos y gránulos cada año. La impregnación consiste en incorporar la dilución homeopática a los gránulos o los glóbulos. Boiron utiliza el método de triple impregnación de patente específica que garantiza un reparto homogéneo de la dilución. La dilución homeopática se pulveriza sobre el conjunto de gránulos o glóbulos en 3 veces, con fases intermedias de secado. Son necesarios 55 minutos para impregnar 5 kilos de glóbulos que servirán para preparar 5.000 tubodosis de glóbulos. A continuación, los medicamentos se acondicionan. El acondicionamiento está automatizado. Boiron utiliza tubos de polipropileno y polietileno de alta definición, materiales neutros e inertes que aseguran una excelente protección del medicamento. Existe en total una decena de formas farmacéuticas para los medicamentos homeopáticos: gotas, jarabes, comprimidos, pomadas, ampollas, óvulos, supositorios, polvos orales, etc. Bueno, voy a dejar hasta aquí, después cómo lo distribuyen en el mundo, usan máquinas robóticas. ¿Cuánto costará una empresa de estas? ¿Cuánto costará una planta de esas? No es barato. Me parece que es... Dividido 30 veces. Ah, bueno. Así vamos, de forma bien, veamos esta definición de aquí. La mol 6.02 por 10 a la 23. 6.02 por 10 a la 23. Una mol es la cantidad de materia, contiene una sustancia. Dependiente de masa. La masa en este caso es el hidrógeno pesa 1, el helio pesa 4, el litio pesa 6, el berilio pesa 8, el boro pesa 10, aproximados. 12, 14, 16, 18 y 20. Es el doble porque por cada protón, salvo el hidrógeno, hay el número equivalente de neutrones. Y la masa es la suma de los protones más los neutrones.
2 protones más 2 neutrones me da una masa de 4. 6 protones más 6 neutrones me da masa 12. Eso es lo que pesa el carbono. ¿Cuánto sería una mol de glucosa? C6H12O6. La masa del carbono, el carbono es 6 ¿cómo está distancia? Son 6 por 12, ¿no? 6 por 12. ¿Esto cuánto es? 72. El hidrógeno son 12 por 1, son 12. El oxígeno son 6 por 16. ¿Cuánto es? Así, 96. La masa total de la glucosa es 0. 180 gramos por cada mol. Ahora menos 1. Quiere decir que 180 gramos de glucosa son una mol. Y por lo tanto, en 180 gramos de glucosa hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. ¿Cuántos son 180 gramos de glucosa? Es poco menos de 200 gramos, es como la quinta parte de un kilogramo. Poco menos de la quinta parte de un kilogramo. Si se acuerdan más o menos cuánto es una bolsa de un kilogramo de azúcar, la supera comprarla. ¿Sí? Y la quinta parte, un poco menos, eso es una mol de glucosa. Mucha glucosa. No como se la tomen a cucharadas en una sentada, ¿verdad? O no debieran. Bueno, correcto. Imaginemos que preparamos una solución 30C de glucosa para fines terapéuticos homeopáticos. La glucosa, ¿qué puede provocar en la gente? Bueno, por ejemplo, en una persona que tenga diabetes, que sea diabética, si toma mucho azúcar le puede provocar un choque insulínico. ¿Bien? No sé si dije una barbaridad, por ahí por favor revisen a ver si dije una barbaridad. Si la dije, corrijan por favor. Bueno, el caso es que le hace daño si toma glucosa y no se ha inyectado la insulina, esto puede ser tóxico para una persona. Entonces, si una persona con diabetes presenta ese tipo de síntomas, pues a lo mejor la podemos curar dándole una solución homeopática 30C de glucosa. ¿Se la damos? Hay que prepararla. ¿Cómo la preparamos? Dicen la terapéutica homeopática que mientras más diluida es la solución, mayor es la potencia terapéutica. Es lo que dice la homeopatía. Yo no sé, no soy homeopata, soy biofísico-químico. Entonces, ¿cómo se prepara? Una C es 1 en 99, ojo, no es 1 en 9, no es un décimo, no es 1 en 10, es 1 en 100, una C es una centesimal. Entonces, ¿cuánto es 10 a la 23? Mucho. Sería 6 y 23 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Qué bueno alcancé antes de llegar a la. Bueno, quiere decir que por cada. Si yo preparo una solución 1 molar de glucosa, son 180 gramos de esto en 1 litro de solución. No en 1 litro de agua, en 1 litro total. ¿Bien? Entonces, 1 molar es igual a 180 gramos en 1 litro de solución.
Y eso sería esta cantidad de moléculas de glucosa, 180 gramos. Bueno, hagamos a partir de 180 gramos una solución 30C de solución homeopática de glucosa. Quiere decir que si es en decimal le tengo que ir borrando ceros por pares. 100, le tengo que quitar 100. ¿Sí? Entonces, ahí va 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, y ya no sé. 180 gramos son mucha glucosa. Un quinto, poco menos de un quinto de kilogramo, poco menos de una bolsa de este tamaño lleno de azúcar. Aunque el azúcar normalmente usamos es una mezcla de glucosa y sacarosa. Glucosa y fructosa, que es la sacarosa. Fructosa y sacarosa. La sacarosa es un disacárido, la glucosa es un monosacárido. La sacarosa es un disacárido con una unidad de glucosa y una de fructosa. Entonces, podemos preparar una solución 30C a partir de 180 gramos de azúcar. ¿Y cómo conseguimos 180 gramos de glucosa a partir, por ejemplo, de una muestra de caña? ¿Cuánta azúcar podemos sacar de un tallo de caña normal de los que se usan que se sacan en la zafra? Son tallos que aproximadamente como de 1,50 m a 1,80 m aproximadamente. Los he visto en el campo. ¿Sí? Ahí cortan y les van echando. ¿Cuánta sacarosa sale de un tallo de caña? ¿Saldrán los 180 gramos? Te conozco, no lo sé. ¿Vieron cómo se recolectan las plantas? Sí. Eso es lo que tendría que revisarse, simplemente para ver si hay sustancia activa en la preparación terapéutica. Y es aquí donde viene el tercer concepto, que este ya no es original de Hahnemann. Es un concepto que surge en la homeopatía a lo largo del siglo XX, cuando se empieza a revisar o a enfrentar la práctica y la preparación homeopáticas con los principios de la química y de la bioquímica que se desarrollan en el siglo XX. Si esto es el base cuando aplicamos la teoría química para explicar cómo sería la concentración de lo similar para curar lo similar, apelan a un principio que llaman la memoria del sorbente. El hecho de haber puesto al sorbente, por ejemplo, hablan de alcohol, podría ser agua. El agua del alcohol en presencia de la glucosa, el solvente, sea el alcohol que usan es etanol, el etanol o el agua que usan, recordarían cómo era la glucosa. Y con esto me quedo. Nos vemos el próximo jueves.